González, presidente electo de Venezuela, exiliado a España, está sacudiendo la política internacional. El propio Edmundo González ha denunciado públicamente las amenazas y coacciones sufridas durante su salida de Venezuela. Su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio ha desatado una dura represión del régimen chavista en el país y la Fiscalía había ordenado la detención de González Urrutia, acusado de varios delitos relacionados con la publicación de las actas electorales con las que la oposición reclama su victoria. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. El gobierno venezolano ha facilitado su salida, según ha dicho, y varias fuentes apuntan a que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha participado en la negociación con el régimen de Nicolás Maduro, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores niega trato alguno. En España ya residen otros líderes de la oposición venezolana, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, o el miembro de Voluntad Popular, Leopoldo López. El chavismo ha presentado la marcha de González Urrutia a España como una victoria de Maduro. De hecho, en nuestro país son muchas las voces que critican al gobierno de Pedro Sánchez, ya que dar asilo a Edmundo González sin reconocerlo como presidente quita un problema a Nicolás Maduro y además le da más tiempo al dictador. Bueno, jugada sorpresa por la cual Edmundo González se exilia en España. Como ya he comentado en los bloques informativos anteriores, pues hay muchas cosas detrás del tema que contradicen o complementan las apariencias. Por un lado, el gobierno español ha deslizado la idea de que aquí habría estado brujuleando Zapatero para intermediar en esto con el fin de hacerle un favor al régimen de Nicolás Maduro para sacar a Edmundo González de Venezuela y que así se pueda atornillar Maduro bien al poder. Por otro lado, Álvarez ha salido diciendo que no, que ellos no han negociado nada. Por otro lado, desde Venezuela, el gobierno venezolano ha dicho que por supuesto que han negociado, y además es que es de cajón. Para poder salir de Venezuela, Edmundo González necesita un salvoconducto que le permita no ser detenido en el trayecto entre la embajada española en Caracas y el aeropuerto. Sin ese salvoconducto, el gobierno venezolano lo podría haber arrestado en cualquier momento. Si no le ha arrestado y le ha concedido salvoconducto, evidentemente ha tenido que haber una comunicación entre el gobierno español y el gobierno venezolano. Por tanto, Álvarez, de nuevo, como siempre en este gobierno, miente. Claro que ha habido una negociación. Además, ha dicho Álvarez que esta operación se llevaba gestando desde hacía muchos días. Eso es cierto. Ya el 29 de septiembre, el 29 de agosto, Borrell hacía unas curiosas declaraciones diciendo que había invitado a Edmundo González a hablar ante los ministros de Exteriores de la Unión Europea aquí en Europa. Y Edmundo González estaba asilado en la embajada de Holanda. Solo el jueves pasado fue transferido a la embajada española. Parece que ha habido bastantes negociaciones previas antes de dejar salir a Edmundo González y que el propio Edmundo González y María Corina Machado habrían puesto una serie de condiciones. Entre ellas, pues la liberación de detenidos, y en ese sentido, pues el gobierno de Maduro fue liberando hasta un total de 86 de los más de 100 menores que estaban detenidos en las cárceles venezolanas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por qué la intervención del gobierno español? Si estaba asilado en la embajada de Holanda, ¿por qué directamente no ha viajado a Europa bajo tutela del gobierno holandés? Pues parece claro que porque el gobierno de Maduro prefería que se encargara del asunto el gobierno español, quizá más proclive que el holandés a tratar de controlar la situación. No olvidemos que aquí hay todo un juego de chantajes mutuos. Por un lado, el gobierno
español y la Unión Europea pues tienen pendientes sobre el régimen de Maduro el chantaje de hasta el momento no hemos reconocido tu victoria, Maduro, y como te pongas chulo reconocemos la de la oposición, que por el momento no la hemos hecho, y Álvarez sigue diciendo que España de momento tampoco lo va a hacer. Pero por otro lado el gobierno de Maduro también tiene sus chantajes hacia la Unión Europea. Por ejemplo, un gobierno que asesina, que tortura, que intenta robar unas elecciones, que roba todo el dinero que puede de los venezolanos, pues ese gobierno, si se filtran informaciones sobre negocios sucios o corruptelas con dirigentes europeos, pues ¿qué más le da? O sea, a un gobierno torturador y asesino, ¿qué más le da que se filtren cosas que pueda haber hecho para sobornar a políticos europeos? Con lo cual ahí Maduro tiene una carta de negociación. Oye, como me tocáis las narices, resulta que cojo y me empiezo a filtrar algunas cositas que hemos tenido entre nosotros. Así que ahí hay un juego de fondo donde imagino que a ciertas personas les interesa, en primer lugar, alejar a Edmundo González de María Corina Machado. Edmundo González es el presidente electo. María Corina Machado, en principio, no es nada. Es la líder moral de la oposición y en realidad la gente ha votado a Edmundo González porque la quería votar a ella y no la ha dejado el régimen presentarse. Pero formalmente el que, digamos, tiene un título que exhibir es Edmundo González. Separamos a Edmundo González de María Corina Machado y quizá logremos de esa manera introducir una cuña en la oposición. Además, Edmundo González, pues alejado de Corina Machado, quizá pueda ser más sensible a las opiniones de ciertos miembros de la oposición venezolana que jamás se han caracterizado por su efectividad a la hora de enfrentarse a Maduro. Quizá podamos convencer a Edmundo González, alejado de María Corina Machado, de que, hombre, pues acepte una repetición electoral o que acepte una cohabitación con el chavismo de alguna manera. Evidentemente, esa es la pretensión de algunos. ¿Por qué el gobierno de Maduro deja salir a Edmundo González? Hombre, pues por la herramienta de chantaje de la que dispone la diplomacia europea. O le dejas salir o reconocemos que es el ganador de las elecciones y te aislamos todavía más internacionalmente. Esa herramienta de chantaje tiene su importancia. ¿Es bueno o es malo para la dictadura de Maduro que Edmundo González se vaya? Pues depende de lo que pase ahora. Si neutralizan a Edmundo González, si logran que Edmundo González cerdee o se avenga a cualquier tipo de componenda, pues entonces será bueno. Si no lo logran, pues será malo. Porque Edmundo González fuera de Venezuela también tiene posibilidades que en Venezuela no tiene. Por ejemplo, nada impide a Edmundo González viajar mañana a Estados Unidos para defender desde allí su causa. O sea que la cosa creo que es bastante más compleja de lo que a simple vista parece. ¿Qué influencia puede tener esto internamente? Es decir, el exilio de Edmundo González no es al fin y al cabo un jarro de agua fría para los venezolanos que siguen allí resistiendo a Maduro. Pues pudiera serlo, pero dependiendo de lo que haga María Corina Machado. Y María Corina Machado ya se ha pronunciado con un comunicado. Escuchen. María Corina Machado, líder venezolana, emite un comunicado acerca del exilio de Edmundo González. De esta manera justifica su huida por razones humanitarias y por parte del presidente electo de Venezuela, que lo había solicitado, sobre quien dice que seguirá luchando por la democracia en su país desde España. Añade además que el 10 de enero de 2025 jurará su cargo como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. María Corina Machado explica en esa carta a todos los venezolanos que su vida corría peligro y que era necesario para la causa preservar su libertad, su integridad y su vida. Finaliza el comunicado diciendo que Edmundo luchará desde afuera junto a la diáspora, mientras que ella, María Corina Machado, lo seguirá haciendo desde Venezuela, pese al enorme riesgo que corre. Bueno, al final, Edmundo González, pues, hombre, es una figura que ha habido que poner ahí
porque el régimen dictatorial de Venezuela no le dejaba a María Corina Machado concurrir a las elecciones. Y María Corina Machado, cuando la prohibieron concurrir a las elecciones, a pesar de ser la candidata votada de manera casi unánime en las primarias de la oposición, pues nombró a otra persona. Tampoco dejaron a esa persona. Entonces Edmundo González era pues la tercera opción. Edmundo González, un desconocido entre todo el mundo de Venezuela, pues aceptó. Y para sorpresa del régimen de Maduro, el tándem María Corina Machado, Edmundo González funcionó muy bien y han barrido a Maduro en las elecciones. Pero en el fondo Edmundo González es un señor, bueno, pues que ha aceptado el asunto, y yo me supongo que si yo fuera María Corina Machado, pues diría, pues tampoco le puedo pedir a este hombre que se sacrifique él y su familia y se arriesguen todos ellos a que les maten, cuando el pobre lo que ha hecho es hacernos un favor a la oposición prestando su cara para las elecciones. La verdadera líder de la oposición es María Corina Machado, con lo cual entiendo perfectamente que María Corina Machado dijera, bueno, gestionemos esto de forma que tú no corras peligro y puedas seguir ayudando a la causa desde fuera. Por supuesto, las terminales chavistas presentan esto como una huida de Edmundo González y no. La cosa es muchísimo más compleja que todo eso, y la prueba de que María Corina Machado estaba dentro de lo que han sido todas estas negociaciones y de que Edmundo González no ha marchado al exilio por su cuenta y riesgo sin coordinarlo con María Corina Machado, pues está precisamente en eso que les comentaba antes, de la liberación de menores que se ha producido por parte del régimen. 89 menores que fueron liberados entre el 29 de agosto, esa fecha donde Borrell dice que invita a Edmundo González a hablar ante el Consejo Europeo, y el 2 o 3 de septiembre. María Corina Machado había puesto el acento en esos menores. Recuerdan ustedes que puso en marcha el hashtag en las redes de Maduro secuestra menores o uno parecido. Bueno, y se produjo esa liberación, lo cual indica que ha habido ahí un toma y daca. Edmundo González estaba refugiado en la embajada de Holanda, y piensen ustedes en lo que habría pasado en caso de que continuara refugiado en la embajada de Holanda y continuara expresando su oposición al régimen. Fíjense en que el régimen de Maduro no se ha atrevido a hacer con la embajada de Holanda lo que sí se ha atrevido a hacer con la de Argentina, que ha sido retirarle a Argentina, romper relaciones con Argentina, rodear la embajada de Argentina de policía, etcétera. Con Holanda no se ha atrevido a hacer semejante cosa. Para Maduro y para la Unión Europea, para ambos, era un marrón total tener a Edmundo González en la embajada de Holanda. Y al final, pues un poco por todos, se ha terminado gestionando esto. Por parte de Edmundo González, porque necesita poner a salvo a su familia, por parte del gobierno de Maduro, para no tener ahí un marrón en las embajadas de la Unión Europea, y por parte del gobierno español, por intentar controlar la situación y las informaciones que pudieran salir, tanto porque el propio régimen de Maduro esté amenazando al gobierno español con cantar ciertas cosas, como por lo que pueda pasar después de la transición democrática. Me supongo yo que el gobierno español estará presionando a la oposición venezolana para decir, oye, si llegáis al poder, no levantáis las alfombras, porque nos pringáis a un montón de gente, ¿no? Bueno, como les he dicho, ¿es buena o es mala noticia la salida de Edmundo González? Pues depende de cuáles sean ahora los pasos de la oposición venezolana, es decir, de María Corina Machado y de Edmundo González. Vamos a ver qué es lo que Edmundo González hace, si efectivamente se produce esa reunión con los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Vamos a ver qué deciden esos ministros de Exteriores y vamos a ver qué es lo que Edmundo González dice. Por lo pronto, en su primera y única alocución pública, en un audio que ha distribuido a los medios de comunicación al llegar a España, pues ya ha denunciado las presiones, coacciones y amenazas que han rodeado su salida de Venezuela.
Una diputada del Partido Verde suizo publica y luego borra fotos suyas disparando a una virgen y a un niño Jesús. Sanita Ameti, de 32 años, publicó 2 fotografías en Instagram junto con la palabra apagar. La diputada dice que practicar tiro con arma corta ayuda a lidiar con el estrés y en la foto de Instagram se pueden ver alrededor de 2 docenas de agujeros de bala en la cara de la virgen y el niño. Posteriormente, la política perteneciente al Partido Verde suizo se excusó diciendo que había cogido una imagen de un conocido catálogo y que se disculpaba si había ofendido los sentimientos religiosos de algunas personas. No, hombre, ¿cómo vas a ofender los sentimientos religiosos de algunas personas si pones una imagen en las redes donde se ve que te has dedicado a practicar el tiro al blanco con una imagen de la Virgen y del Niño Jesús? No, hombre, ¿cómo va a ofender eso a nadie? ¿Quién es esta diputada? Pues es una diputada del Partido Verde suizo. Es una diputada de origen musulmán, una diputada que llegó como refugiada de Bosnia y mira tú, pues qué agradable la señora. Lo he dicho muchas veces, todo lo que rodea todo ese mundillo del verde ecologismo woke extremo izquierdista solo tiene un nexo común, que es el odio a Europa y a todo lo que Europa significa, el odio a Occidente. Y eso se plasma pues tanto en sus militancias verdes como en su constante militancia anticristiana. Rasques donde rasques siempre surge lo mismo, el odio a Occidente y en especial el odio a aquellas bases filosófico-religiosas en las que Occidente se ha asentado y de las que han surgido cosas como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Qué quiere que les diga? O tomamos conciencia de que las batallas aparentemente inconexas, pues todo lo de la estafa climática, todo lo de la persecución a la industria y al sector primario en Europa, todo lo que es el asalto a la educación con la ideología woke, todo lo que es la destrucción de conceptos básicos como puedan ser la existencia de hombres y mujeres, o tomamos conciencia de que todas esas luchas son una lucha, o vamos a perder. No son más que frentes de una única ofensiva, que es la ofensiva de aquellos que quieren cargarse Occidente contra todas las bases que sustentan ese concepto del Occidente liberal y respetuoso con los derechos humanos. A la diputada esta del Partido Verde suizo, no, chica, ¿cómo va a sentirse ofendido nadie porque te dediques a publicar imágenes de la Virgen y el Niño Jesús baleados? Solo los extremistas ultraderechistas se podrían sentir ofendidos por semejante muestra de cariño de esta diputada. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen lunes, don Luis, para usted, para el equipo y por supuesto para todos los oyentes. En Voz les traemos hoy varias novedades judiciales políticas más bien. Primero les contamos que una congresista neoyorquina presentó una denuncia ética contra el juez Juan Merchan, el magistrado que encontró culpable a Donald Trump en el caso de la actriz porno Stormy Daniels. Elise Stefanik presentó evidencia de que el equipo de campaña de Kamala Harris contrató a una empresa de la hija del juez. Poco después de tomar la posta de la candidatura demócrata, Harris contrató a la consultora Authentic Campaigns para que alojara la web de su campaña. La presidenta de Authentic Campaigns no es ni más ni menos que Lauren Merchan, hija del juez Juan Merchan. En el ámbito judicial también les contamos sobre una reveladora cámara oculta a un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El alto cargo federal dice, sin saber que un medio independiente conservador lo está grabando, que los demócratas están obsesionados con atrapar a Trump y que los casos en su contra son una perversión de la justicia. Y del tribunal nos vamos al Tribunal en Brasil, porque ha llegado el turno de responder de Elon Musk. La red social X ha creado una cuenta oficial llamada Alexandre Files, en la que publica diariamente irregularidades cometidas por el juez.
La empresa de Musk dice que al no poder acudir con sus pruebas a la justicia brasileña, las presentará directamente al público. Recomiendo leer nuestro artículo como orientación y también visitar directamente esta cuenta en X para ver el contenido interesantísimo que sube. Una vez más, la cuenta es Alexandre Files. Por último, os invito a leer la apasionante historia de Hunter Woodhull y de Tara Davis Woodhull. Él, medallista de oro paralímpico, ella, medallista de oro olímpica. Ambos entrenan juntos, ganaron juntos en París y se dedicaron unas palabras conmovedoras que os invito a leer en voz. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago.